Bueno, estamos esperando que entre la gente, avisando, acá está avisando Instagram. La verdad qué experiencia fascinante que nos está dando esto del coronavirus, ¿no? Que uno empieza a comunicarse de otras maneras. Y todavía no sabemos las consecuencias de todo esto, ¿no? De qué manera va a modificar nuestras pautas de funcionamiento individuales, personales, sociales. Va a ser increíble. ¿Cómo andamos, Mariana, Juan, Franca, Silvia, Mónica? Bueno, sí, estoy tratando también de ir viendo de generarles ejercicios para que sea práctica y útil, ¿no? La charla, ya que es cortita, por lo menos darle ese sentido, ¿no? De algo práctico para que nos sirva. ¿Qué tal, Sol, Luciano, Luchito, cómo andamos? Luciano es el que me ayuda con toda la parte de bajada de video y me dice que pase el chivo, que en YouTube, Dionisio Leandro, con minúscula y separado, ustedes pueden encontrar todos los videos de las charlas. Nos falta las dos primeras que, bueno, ya las vamos a armar, porque no tenemos que olvidarnos de que lo que estamos trabajando acá es el modelo PERMA. El modelo PERMA es un modelo que fue gestado por Martin Seligman, es un modelo que tiene que ver con el bienestar, qué cosas nos aseguran bienestar, y tiene 5 pilares. Nosotros ya trabajamos el primer pilar, aunque siempre volvemos, ¿no? Y reitero que esto de los 5 pilares es una manera pedagógica de explicar el modelo, pero indudablemente después tenemos que hacernos un autotest, que lo vamos a hacer al final del ciclo del PERMA, para saber dónde nosotros estamos deficitarios para hacernos más fuertes, ¿no? Les decía que el modelo PERMA, recordemos que tiene 5 pilares. El primer pilar es buscar en el momento del día, en los mayores momentos del día que podamos, emocionalidad positiva. Por eso trabajamos sobre las emociones básicas, para aprender a reconocerlas y conectar que nuestros pensamientos activan nuestros circuitos emocionales. Por lo tanto, si somos capaces de registrar qué ideas nos generan qué emociones, bueno, indudablemente podemos aprender y practicar a generar emociones positivas más tiempo durante el día. El segundo punto fue involucramiento, que es fundamentalmente aprender a vivir el presente y disfrutar del presente. Despojarnos de un pasado que nos aferre con culpa, ¿no es cierto? Y también, por supuesto, de un futuro que solamente aparezca como algo oscuro. No es fácil vivir en la incertidumbre. Estas situaciones indudablemente nos generan más incertidumbre de la que habitualmente tenemos, porque en realidad la vida es incertidumbre. Lo que pasa es que el cerebro trata de darle certidumbre a todo. Digo, nadie piensa en su muerte, pero si uno supiera de que en algún momento nos vamos a morir y todo el tiempo lo estuviéramos pensando, esa certidumbre tampoco es nada bueno, digo. Entonces hay que aprender a convivir con la incertidumbre, ¿no? Y bueno, y estábamos en el tercer pilar. Recordemos que el tercer pilar tiene que ver con las relaciones humanas. Ya aprendimos en estos días que hemos venido conversando de que las relaciones humanas son o tienen que ver con una necesidad del ser humano, casi como el agua o el hambre, ¿no? O sea, la necesidad de la sed, ¿no es cierto?, de tomar agua o de comer con el hambre. Está casi una necesidad vital, creo que dijo el Juan Sartarian, futuro psicólogo. Dijo, la interrelación humana es una necesidad vital. Bien, muy bien. Entonces, ¿qué vamos a trabajar hoy, básicamente? Lo que vamos a trabajar es los elementos que hacen que una relación humana sea buena, sea positiva, ¿no? Y después vamos a ir desarrollándolo con ejercicio. Bueno, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta en una relación humana? Lo primero es la capacidad de escucha. A veces no nos damos cuenta y nosotros vivimos conversando y no nos damos cuenta que pareciera que lo más importante es lo que queremos decir y no lo que nos quieren decir, o escuchar lo que nos quieren decir. Llevémoslo o extrapolémonos esto a nuestras relaciones más íntimas, la relación de pareja, la relación con nuestros hijos, a la relación con amigos, digamos. No es lo mismo aprender a desarrollar la capacidad de escucha, que la capacidad de escucha es muy positiva y tiene que ver con las capacidades que hacen al relacionamiento humano.
aprender a escuchar, tratar de frenar nuestra necesidad y la vorágine esa de querer meter un bocadillo, conversar, y aprender a escuchar qué es lo que nos está diciendo el otro, ¿no? Esa es una capacidad que hay que saber desarrollar, que está muy relacionada con nuestra capacidad de comunicación emocional. Porque sí, como les decía, primero, no sabemos reconocer nuestras emociones y qué ideas nos conectan con la ira, con la alegría, con la tristeza. Y además, aprender a ver en el otro qué emociones, cómo registramos las emociones del otro. Bueno, indudablemente la capacidad de escucha está mucho más limitada, ¿no? Pero ese es un elemento fundamental. El segundo elemento tiene que ver con aprender a no interpretar y no juzgar, cosa extremadamente difícil, porque los seres humanos, como nosotros aprendimos a simbolizar, ¿qué significa? Fíjense, ayer leía un texto que hablaba de que las emociones, por ejemplo, ¿por qué un me gusta, cuando nos ponen un me gusta en alguna red, nos genera o nos activa los mismos circuitos que si alguien, digamos, nos dijera que nos quiere? ¿Sí? Es una cosa muy interesante cómo se ha estudiado ahora las tecnologías y cómo el me gusta tiene activación de los mismos circuitos. Esto se relaciona fundamentalmente con el modo en que nosotros interpretamos el símbolo. Y esa es una cualidad del ser humano. Así como sabemos decir estamos bien o estamos mal, eso lo simbolizamos y la simbolización es la base del lenguaje. Nosotros después nos comunicamos, ¿sí? Entonces, es muy fácil, cuando nosotros nos comunicamos, juzgar. Es muy difícil no decir, mira, este tipo tal cosa, aquella chica tal otra. Pero en las relaciones, la capacidad precisamente es evitar el juzgamiento. Primera regla del coaching, me dice Anita, una gran amiga y coach. Efectivamente, no juzgar y no interpretar. Como dice el coach, Anita, nosotros tenemos dos comunicaciones básicas, que son las afirmaciones, cuando decimos algo que no da lugar a la interpretación, y los juicios que dan mucho lugar a la interpretación. Por ejemplo, yo digo, este ambiente es agradable, y ustedes pueden interpretar cualquier cosa de lo que yo estoy diciendo. No es lo mismo que yo diga, este ambiente es caluroso porque le da el sol, entonces ustedes ya saben lo que yo estoy diciendo, a que yo diga sea agradable, porque lo agradable puede tener que ver con los colores, puede tener que ver con el olor, puede tener que ver con el ambiente, genera innumerables interpretaciones, es extremadamente subjetivo, efectivamente. Entonces, para la segunda capacidad, así como está la capacidad de escuchar, la segunda capacidad que tiene que ver con aprender a no interpretar es precisamente cuando alguien nos dice algo en modo juicio, tratemos de bajarlo y convertirlo en afirmación. O sea, si a mí me dice, vos sabés que yo, en la pareja, que es muy frecuente, me siento que vos no estás atenta conmigo. Yo digo, ¿qué será atento? A ver, ¿qué querrá concretamente? ¿Querrá que yo le haga el desayuno? ¿Querrá que a la mañana tienda la cama? Que no sé, ¿se entiende? O sea, lo que yo tengo que tratar, la segunda capacidad, es fundamentalmente buscar, evitar las interpretaciones. Y por supuesto, evitar el juzgamiento. El segundo elemento es eso que decíamos de la emoción. Saber sentirnos, qué emociones nos despierta estar con otro, ¿no es cierto? Y qué emociones yo le despierto al otro. Registrar mis emociones y las emociones del otro, porque eso es lo que se llama comunicación emocional. No nos olvidemos de eso. Comunicación emocional. La cuarta capacidad tiene que ver con el respeto al espacio individual, que ya ayer hablábamos cuando hablamos del hogar, de la privacidad, y hablábamos de esa búsqueda de bienestar que tienen alguna gente por el tema de la fama y cómo la fama altera naturalmente el espacio personal. Todos nosotros necesitamos un espacio personal. Ese espacio personal para algunos es más grande, para otros es más chico, pero todos necesitamos ese espacio personal. Aprender a desarrollar una buena relación es precisamente detectar en el otro, en el que convive conmigo, en mi amigo que no convive, pero que por ahí hay gente que le gusta que yo le pregunte de sus cuestiones, pero no le gusta que opine sobre sus cuestiones de vida particular. Eso es resguardar el espacio individual, para lo cual
también requiere de una capacidad. Así como somos capaces de registrar la emoción, también tenemos que ser capaces de cuidar el espacio individual de cada uno, ¿no? El espacio personal, la intimidad que se dice. La otra capacidad tiene que ver, está muy relacionada con los actos lingüísticos, que es el tema del saber pedir. Seguro que me va a saltar la Anita porque también tiene mucho que ver con estos entrenamientos. Saber pedir. Otro gran tema, porque si nosotros pedimos con abstracciones, o sea, con juicios, porque yo necesitaría que vos me brindes todas tus cosas buenas. Imagínense el esfuerzo que tiene que hacer mi cerebro para poder interpretar lo que me quiere decir. Y acá viene un tema incluso de género, chicos, para que lo sepan. La mujer simboliza mucho más que el hombre. La mujer tiene mucho más desarrollados los circuitos de simbolización. Por eso nosotros decimos que la mujer tiene intuición. En realidad la intuición tiene que ver con esa capacidad de ver lo que nosotros no somos capaces de ver. El hombre tiene mucho menos esa capacidad de abstracción. Por eso fíjense que la mujer puede construir 20.000 palabras por día. El hombre llega escasamente a las 2.000 palabras. Y eso está muy relacionado con la capacidad de simbolización. Entonces, si nosotros no sabemos pedirle a nuestras relaciones lo que queremos, ya sea una expresión de cariño, lo que sea, y no somos concretos en eso, bueno, esa capacidad indudablemente no está desarrollada y no es buena para la relación humana. El otro tema es saber decir que no, que ya lo hablábamos ayer, ¿se acuerdan? Saber decir que no tiene que ver también con las capacidades que nosotros decíamos de mirar en el otro, pero de mirarnos a nosotros mismos, porque a veces, qué sé yo, tenemos un yerno, una nuera que nos quiere dejar el chico y bueno, y cómo no lo vamos a decir, cómo le vamos a decir que no. Bueno, hacer las cosas por obligación es lo peor que podemos hacer. No ayuda en nada, porque en algún momento se nos va a saltar la chaveta y vamos a reaccionar negativamente. Entonces hay que aprender a decir que no. Y el aprender a decir que no se relaciona con otra gran capacidad que es la de despojarse de las culpas. No puede haber relaciones humanas con culpa. Y nosotros a veces vivimos y nos relacionamos con culpa. Porque no le dimos el tiempo suficiente a nuestros hijos, entonces le damos un montón de otras cosas, o porque no sé qué, o porque no sé qué. Bueno, lo cierto es que la culpa es un elemento extremadamente negativo para las relaciones humanas. No podemos establecer relaciones humanas con culpa. O sea, esa capacidad de decir que no y sacarnos la culpa es fundamental. El otro elemento es saber perdonar. Que el perdón, esta mañana lo decía un amigo mío por Instagram también, el perdón no es del otro, porque uno a veces cree que el perdón es, yo te perdono, no. El perdón es yo despegarme de algo que me tiene atado, ¿sí? Es cuando yo aprendo, bueno, sí, ya está, este tema verdaderamente está terminado, está cerrado, yo te perdono, listo, no hablamos más del asunto, porque yo me saqué el peso de lo que significa eso. A eso nos referimos con la capacidad de perdonar. Y cuando digo la capacidad de perdonar, también tiene que ver, como dice el Martín Fierro, de olvidarse, lo que no es fácil a veces, porque si no se asocia con el rencor. Acuérdense que el rencor es una mala gestión del enojo. Nos queda rencor cuando hemos gestionado mal el enojo. Nuestros enojos, por eso necesitamos a veces perdonar, es sacarnos eso precisamente para no quedar con rencor y sacar el tema y de acá a 2 años sacarlo de nuevo y no sirve para nada, ¿no? El otro tema es ser compasivo, otra capacidad. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que la empatía tenía que ver con saber reconocer la emoción en el otro? Bueno, ahora, no sirve que nosotros solamente tengamos esa empatía afectiva. La empatía cognitiva, que también la vimos, que significa entender el sufrimiento del otro y hacer algo en consecuencia, ahí se convierte en compasión. O sea, yo, además de empático, soy compasivo. Y el primer elemento siempre es la compasión con uno mismo.
¿Se acuerdan que yo les había dicho que a veces nos sobreexigimos de manera exagerada? Pero también le exigimos a los otros, le exigimos a nuestros hijos, le exigimos a nuestra pareja. Entonces, la empatía sirve para conectarnos, pero también la compasión para hacer algo con esa emoción que detectamos, ¿no? Entonces, la capacidad de ser compasivo no es un tema menor y está muy relacionado, fíjense, con ser agradecido, que ese es otro tema. A veces nosotros nos olvidamos que en realidad somos por los otros. Lo que nos da identidad son los otros. Entonces, si nosotros no somos capaces de ser compasivos y de ser agradecidos, finalmente no somos humanos. Entonces, cuando uno habla de estas capacidades en las relaciones humanas, están. Hay que saberlas desplegar. Hay que saberlas desplegar. Sí, muy bien. Tampoco sirve solamente la simpatía. De todos modos, la capacidad del sentido del humor es fundamental también en las relaciones humanas. Si no hay sentido del humor, los peores problemas van a explotar del peor modo. El sentido del humor a nosotros nos permite a veces llevar adelante situaciones catastróficas, ¿sí? Y en una relación el sentido del humor se convierte en algo extremadamente resiliente. O sea, nos da la capacidad de adaptarnos y de poder seguir adelante. Si nosotros sabemos desarrollar estas capacidades, perdonar y además tener sentido del humor, imagínense el nivel de relaciones que podemos realmente construir. El último elemento, y que lo vamos a tocar mañana con mayor precisión porque tiene mucho que ver con el tema de los hijos, es la vergüenza. No puede haber vergüenza en las relaciones humanas. La vergüenza, recordemos que es un sentimiento, para algunos es una emoción secundaria, por lo tanto, la vergüenza lo voy a dejar porque van a ver cómo la vergüenza, muy relacionada con la emoción asco, tiene mucho que ver a veces en cómo educamos a nuestros hijos. Y ahora pasamos al espacio de preguntas, así le damos cierre a la charla de hoy. Sí, Juan, hay que ejercitarlo. Mira, yo lo que diría es que ustedes hayan tomado registro de esto, como hicimos con la fortaleza. Yo de todos modos lo voy a volver a pasar, a Ryder, como me dice, lo voy a pasar en una placa para que les quede a ustedes las capacidades que nosotros tenemos que aprender a desarrollar en las relaciones humanas, ¿sí? Y la relación humana, no nos quedemos solamente, porque es verdad, muchos autores hablan de la necesidad de la interacción y es verdad, no es lo mismo tocarse, aferrarse, pero en estos momentos que nos está tocando estar aislados, también estamos aprendiendo a relacionarnos de otras maneras distintas. El ser humano no se queda quieto. Nuestra especie se caracteriza por la amplia capacidad de adaptación. Y así como el hambre nos hace buscar comida, el relacionamiento humano, cuando tenemos cuarentena, también nos obliga a buscar otras modalidades. Y allá estaremos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ya mañana vamos a entrar en el tema relación padre-hijo, relaciones de pareja y relaciones con los amigos. Seguramente nos van a llevar 3 días más. Pero es un punto, es uno de los pilares más importantes del PERMA, el tema de la relación humana, en calidad y en cantidad. Recordemos siempre que es muy importante aprender a desarrollar las relaciones humanas en todos los ámbitos. No solamente creer que uno es amigo de los hijos, entonces se junta con los hijos. No, los hijos son una parte, la pareja es otra parte, los amigos son otra parte y cada una necesita su propio espacio. Aprendamos a cultivar cada uno de ellos. Muchas gracias Anita, Susi, gracias Zulma, Silvia, Lili, gracias Liliana, Diani.